Buenas noches, buenas noches. Vamos a comenzar las actividades. Estamos en la Facultad de Comunicación Social, en la carrera de Hotelería y Turismo, en la asignatura de Emprendimiento. Vamos a trabajar. Permítanme compartir la pantalla en un momentito. El tema para la noche de hoy es fundamentación del plan de negocios. ¿Por qué y para qué? ¿Ok? Vamos a trabajar en ese tema. Voy a compartirles pantalla eh, para que vean la diapositiva que prepare. ¿Ok? Permítanme unos minutos. Ok, ok, aquí tenemos la diapositiva. ¿Ya? El tema, como les había mencionado anteriormente, fundamentación del plan de negocios, por qué y para qué. Bien, el objetivo de la clase, el estudiante al finalizar la clase será capaz de justificar la necesidad de un plan de negocios, ¿ok? Como herramienta estratégica. También el estudiante podrá identificar sus usuarios, la clave y comprender la función de cada sección en la validación de la viabilidad del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que busca el objetivo? ¿Qué es lo que busca, perdón, esta clase? Que el estudiante pueda eh, justificar la necesidad de usar un plan, ¿no? Dentro de las explicaciones, pues, se va a considerar como un factor muy importante el uso del plan. ¿Ok? Entonces, por esta razón es que como objetivo se busca esta justificación del trabajo, ¿no? ¿Por qué sí se debe usar un plan? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son estas características importantes al momento de planificar, ¿no? El objetivo es muy importante en lo que respecta que aparte permite que el estudiante logre identificar estrategias, ¿no? El estudiante logre ver las secciones Buenas de... noches, mister. Hola, hola, ¿cómo estás, hijo? Buenas noches. Recién estamos comenzando la sección de validación y la viabilidad del proyecto. ¿Ok? También aquí tengo las referencias para que puedan tener de consulta. ¿Ok? Están los libros que se utilizaron, la enciclopedia para poder realizar nuestro trabajo, ¿no? Muy bien. El tema, fundamentación del plan de negocios. ¿Para qué y para qué? ¿Ok? El plan de negocios como estrategia, como herramienta estratégica. Perdón. Ok, entonces nosotros vamos a tener tres indicadores importantes para poder considerar las herramientas estratégicas, ¿no? El primero va a ser una simulación y el aprendizaje. ¿Ok? La simulación y el aprendizaje permite cometer errores en el papel. ¿Ok? ¿Qué es lo que se dice o qué es lo que en las clases por lo regular uno dialoga con el estudiante antes de que presente su investigación, antes de que exponga algún trabajo, ¿no? Yo al menos sé decirle a los estudiantes antes de estas presentaciones que es el momento idóneo para que se equivoque, ¿ok? Es el momento ideal para que ellos como estudiantes tengan su tropiezo, tengan su caída. ¿Por qué? Porque mientras son estudiantes, el profesor es el que va, o el docente es el que va
formando a ese nuevo profesional. Eh, Algo similar ocurre aquí en la simulación, ¿sí? ¿Qué viene a ser la simulación? Entonces, la simulación viene a ser un error, ¿no? La simulación viene a ser una prueba ficticia, la simulación viene a ser una evaluación sin nota, ¿sí? ¿Qué significa? De que yo voy a coger un papel y voy a escribir las respuestas que yo creo que son necesarias. Yo voy a escribir el informe que yo creo que es el necesario. ¿Ok? Entonces, el papel aguanta todo. El papel me va a permitir equivocarme. ¿Ok? El papel va a actuar como un simulador. ¿Sí? Asimismo, perdón, tuve la experiencia de simulaciones con los estudiantes de nivelación. Los estudiantes de nivelación, ellos por medio de la web aplicaban a simuladores del examen. Y justamente eso es una simulación, ¿no? Busca justamente enseñarte, busca justamente darte una prueba, una experiencia de casos reales, de preguntas similares, ¿ok? Entonces, este simulador que los estudiantes tenían, perdón, para el examen complexivo era, este simulador que los estudiantes tenían para el examen complexivo, les va a permitir qué cosa, les va a permitir equivocarse, ¿no? Les va a dar preguntas que son reales, que están en la base de datos del examen complexivo, ¿sí? Si bien es cierto, el examen complexivo tiene alrededor de 1500 preguntas, pero si corre con suerte, una de ellas se puede repetir. Entonces, el simulador le va a permitir tener ese aprendizaje y poder equivocarse, ¿no? Y el simulador lo puedes utilizar las veces que necesites y te puedes equivocar las veces que necesites. Eso, así, ese es el papel del papel, valga la redundancia, ¿no? Esa es la importancia del papel. ¿Ok? Entonces, el papel en este plan de negocios lo vamos a utilizar como un simulador, porque el papel es el que va a permitir que se redacte cómo se cree que debe llevarse el plan, ¿no? Y vamos a poder equivocarnos las veces que creamos necesario. Asimismo, este ejercicio que se hace de ver cómo resultaría el plan, ¿ok? Va a tener como aprendizaje, ¿no? Va a tener como un aprendizaje, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted está escribiendo, usted está pensando, usted está redactando y en ese instante está grabando, ¿ok? Si nosotros nos ponemos a investigar sobre los tipos de saberes, pues vamos a encontrar el saber haciendo, ¿no? Edgar Morin, un distinguido investigador enfocado en los aprendizajes, en la educación, es el que programa, perdón, es el que saca la teoría de los 7 saberes. Y uno de estos es el saber haciendo, que justamente es lo que estamos hablando en esta simulación. Mientras usted va redactando, va escribiendo, va pensando, ¿ok? Y va utilizando el papel, va plasmando sus ideas, usted está teniendo un aprendizaje distinto, ¿no? Usted está aprendiendo en el hacer, ¿no? Entonces, mientras usted más haga, más aprende, ¿ok? También nosotros tenemos el aprendizaje memorista, ¿no? Que en su tiempo era lo mejor que había, pero según los últimos estudios se detectó que el aprendizaje que más perdura es el que tú aprendes haciendo, ¿ok? Entonces, desde ahí, por esa razón es que se promueve que la simulación se escriba, se haga, se redacte, ¿no? No necesariamente, o sea, el asunto de utilizar un cuaderno o un papel, pues es tradicionalmente como nosotros hemos estudiado, hemos aprendido, ¿no? Ahora, en la actualidad, pues el, el, el término utilizar un papel, pues lo podemos interpretar también como
escribir o redactar en la computadora, ¿no? Ok, entonces nosotros vamos a tener un papel de manuscrito o vamos a tener un documento en Word en el que hemos desarrollado nuestra idea. ¿Ok? Pero aquí hay que ser muy consciente, ¿no? Aquí hay que ser muy consciente. En la actualidad, el hecho de preguntar a la inteligencia artificial cómo hacerlo no significa que vamos a hacer la simulación. ¿Ok? Entonces, no confundamos el hecho de que utilizamos la parte digital, utilizamos la computadora, utilizamos un Word, ¿ok? Para ejercer la simulación y en vez de redactar nuestra idea, redactar lo que nosotros creemos, le preguntamos a la inteligencia artificial y lo que hacemos es un corte y pega. Ahí no estamos haciendo simulación, ¿ok? Ese no es un tipo de aprendizaje, ¿ok? Ahí nosotros estamos siendo deshonestos, no con nuestras asignaturas o con nuestros profesores, estamos siendo deshonestos con nuestra profesionalización, con nosotros como profesionales, ¿ok? Porque si bien es cierto, nosotros utilizamos la inteligencia artificial, pero no para que nos haga el plan de negocios, sino para que nos ayude a mejorar el plan de negocios. Pero el plan de negocios lo tiene que hacer usted, porque usted, la persona, el ser humano, no puede dejar de pensar, ¿sí? En el momento en que el ser humano deje de pensar, ya, dejamos de existir, porque todo es reemplazable. Lo único que no es reemplazable es lo que usted piensa, ¿sí? Entonces vea usted la diferencia. Si nosotros vamos a utilizar una simulación, puede ser de forma tradicional, papel manuscrito, o puede ser de forma actualizada, ¿no? En la cual vamos a utilizar una computadora, programas de Word. Pero en los dos casos, tiene que salir de nuestra cabeza, ¿no? Tiene que ser nuestro, no pedirle a la inteligencia artificial que no nos haga y después copiar. Así no funciona. ¿Ok? Muy bien, ¿qué es lo que nos dice la literatura? Permite cometer errores en el papel a través de simulaciones financieras y operacionales, ¿no? Antes de invertir capital real, ¿sí? Si bien es cierto, si hablamos en la parte financiera, con mucha más razón, ¿no? No estamos hablando de que vamos a perder 50 centavos o un dólar, ¿no? En estas transacciones financieras se pierde millones de dólares. Por eso, más recomendable en este caso es hacer el ejercicio, es hacer la simulación en un contexto, en un área en donde realmente no se sufra ningún tipo de perjuicio por la inexperiencia, ¿no? Porque también hay que considerar eso. Estamos empezando en el negocio, estamos empezando en el emprendimiento, entonces somos inexpertos. Y esto puede causar un error gravísimo, ¿no? Un error financiero del cual difícilmente vamos a poder salir adelante. ¿Ok? Muy bien, eso con lo que respecta a la simulación y el aprendizaje. ¿Cuál es el otro indicador? Nos habla acerca de principio de consistencia. ¿Ok? ¿Qué viene a ser el principio de consistencia? ¿Qué nos dice? Establece una coherencia lógica entre el problema, la solución propuesta y los resultados esperados, ¿no? Entonces, este principio de consistencia va a permitir eh, actuar de forma coherente, perdón. Muy bien. Actuar de forma coherente. Bueno, voy a tomar un ejemplo para explicarlo de una vida cotidiana, ¿no? Un acto cotidiano, ¿sí? Que probablemente involuntariamente caemos en eso. ¿A qué me refiero? ¿No? Entonces, miren lo que nos está diciendo, tener una coherencia lógica, tener una coherencia lógica. ¿Ok? Muy bien. Vean, puede que nosotros no lo hayamos hecho, pero lo hemos visto, ¿sí? Muy bien. Les voy a crear el escenario. Estamos en la calle, estamos trepados en un coche, en un auto o en un bus. En todo caso,
estamos cerca del parabrisas, ¿ok? Y podemos ver al frente del vehículo lo que sucede, ¿no? Vamos en la calle, de repente cambia el semáforo, ¿sí? El conductor alcanza a ver el semáforo amarillo y como está cerca de la zona cebra, acelera el carro para pasar. Ahí está la escena, ahí está el caso, ¿no? Estamos hablando de tener una coherencia lógica, ¿sí? Es el mal de casi todos los ecuatorianos, me incluyo, ¿ok? Uno ve el semáforo en amarillo y está apurado, en vez de frenar, acelera para que no te coja la roja. Eso no es ser coherente, ¿sí? Porque el amarillo es preventivo, el amarillo te está diciendo detente que ya viene la roja, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú ves la roja, ahí paras, porque se entiende o se sobreentiende de que en la roja se tiene que parar. Cuando en la roja, el auto ya tiene que estar detenido, ¿no? Muy bien, ese por el lado de los conductores del vehículo, ¿no? Por el lado del peatón, ¿ok? Usted está parado, usted está esperando el cambio de luces detrás de la zona cebra, ¿sí? En la actualidad existen los semáforos inteligentes que le anuncian al peatón cuando se detenga, le ponen la mano en roja para que se detenga y no continúe. Muy bien, ¿qué es lo que sucede en este caso? El peatón ve la mano en roja y pega la carrera. ¿En qué calle está? ¿En la 9 de octubre, en la Machala o está en la calle, en la avenida Quito? ¿Sí? Si consideramos las calles, son súper anchas, ¿ok? Entonces, esa mano amarilla, esa mano roja que le dice al peatón que se detenga, le está diciendo de que no va a alcanzar, así corra, no va a alcanzar a llegar al otro lugar. Pero no, ¿qué es lo que sucede? Igual el peatón se pasa. No existe una coherencia lógica, ¿ok? Somos nosotros mismos estamos atentando con nuestra vida, ¿sí? De esa forma quise explicar el principio de consistencia. Ese es el principio de consistencia, ¿no? Establecer una coherencia lógica entre el problema, la solución, la propuesta y los resultados esperados, ¿no? Entonces debemos actuar de una forma lógica, debemos proceder, debemos proyectar este plan de negocios de una forma lógica, ¿no? Considerando los riesgos, considerando la competencia, considerando el poder de endeudamiento, considerando la situación política de un país, considerando la dolarización, ¿ok? Considerando los aranceles, considerando la globalización, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un plan de negocios, tenemos que considerar justamente el indicador del principio de consistencia, en el cual vamos a ver si vemos el problema o si vemos la problemática, hacemos referencia a lo que acabo de mencionar, ¿no? Nosotros vamos a emprender en un negocio, ¿ok? En donde vamos a comercializar con el producto de una hacienda que es la guanábana, ¿no? Vamos a comercializar la producción de guanábana. Ok, un ejemplo, ¿no? Entonces, el problema es que en la hacienda existe la sobreproducción. Entonces, vamos a dar solución a ese problema comercializando, trayendo camiones. ¿Para qué? Para que saquen el producto y poder comercializar, ¿no? Ahí tenemos la solución, ¿sí? La propuesta va a consistir en sacar, dependiendo de la producción, 3 o 4 camiones al día, ¿ok? Y los resultados esperados, pues, hablar con los proveedores para poder colocar todas estas bombas, ¿sí? Y lo vamos a sacar a un costo, ¿no? Muy bien, sacamos nuestro emprendimiento. El primer mes nos va espectacularmente bien. El segundo mes anuncian las medidas de que sube el costo del combustible. No consideramos en ningún momento de que 2 años atrás ya se habló
de que no se va a subsidiar el diésel. En ningún momento tocamos ese tema. ¿Ok? Entonces, este emprendimiento careció del principio de consistencia, porque si bien es cierto, encontramos la solución del problema. La propuesta estuvo muy bien planteada, ¿no? Y los resultados no fueron de lo mejor. ¿Por qué? Porque no se consideró el aspecto político, no se consideró la estabilidad política de un país, en este caso del Ecuador. Todo eso, si queremos entrar a las grandes ligas, es lo que debemos considerar, ¿no? Por qué nosotros debemos considerar eso? Porque el capital o el poder de endeudamiento de nosotros no nos va a permitir tener un fracaso a gran escala. ¿Sí? A diferencia de otras personas o de otras entidades, ¿no? Bueno, y si hablamos de entidades que tengan un mayor poder adquisitivo, no van a cometer ese error. ¿Por qué? Porque se criaron, perdón, en el aprendizaje continuo, ¿ok? Digamos que usted es hijo de una persona que es negociante, ¿sí? De una persona que compra y vende mercadería, ¿ok? Entonces, usted está aprendiendo el negocio indirectamente desde chiquito. ¿Por qué? Porque está viendo cómo sus padres o cómo sus familiares trabajan en el negocio de compra y venta. Entonces, indirectamente, ya ese jovencito se va educando en el proceso de la comercialización. Y es lo que sucede con las personas que tienen un poder adquisitivo elevado, ¿no? Algunos, no todos, se ha dado los casos, pero en la mayoría de los casos, los hijos aprenden de los padres. Y eso es como aumentan el negocio, mejoran incluso el negocio. ¿Ok? Entonces, queda claro, el principio de consistencia busca tener esta coherencia, ¿no? Que dar solución al problema, conectarlo, que esta propuesta dé solución al problema, pero que asimismo los resultados sean los proyectados, los resultados sean los esperados, ¿no? Por esa razón es importante considerar o hacer una proyección a 3, a 6 y a 9 años, ¿no? Cómo usted se va a ver en ese tiempo para poder comparar después cómo fue su proyección y cómo es la realidad después de 9 años. ¿Sí? Y es muy importante ese indicador. Perdón, ¿qué más nos dice? De la idea a la viabilidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer. Transforma una idea genial en un plan viable, con mercado potencial, costos y punto de equilibrio definidos. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tener una idea, tener una idea, de esa idea hacerla viable, transformarla en viable, ¿no? Ok. Eh, este, estoy intentando recordar que vi una propaganda, no recuerdo bien el autor, pero no era propaganda, era un libro, pero no recuerdo bien el autor, en donde decía que solamente se tiene una idea, una buena idea, ¿no? El resto no son buenas ideas, ¿ok? En todo caso, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Esto, según la lectura que realicé, es que la persona es recomendable anotar, es recomendable escribir, ¿no? A usted se le presenta una buena idea, escríbala, dese un tiempo para desarrollar la idea, ¿sí? Usted no tiene una buena idea, usted lo que tiene es una idea. De eso se trataba el aprendizaje. Nosotros lo que vamos a tener son ideas. Entonces, esas ideas es importante anotarlas, madurarlas, trabajarlas, para transformarlas en una idea genial o en una muy buena idea, ¿sí? Entonces, todo esto es un proceso en el cual debemos ir aprendiendo, ¿no? ¿Qué significa?
de que la idea que usted tiene, anótela, dedíquele un tiempo para desarrollarla, para investigarla, para ver los pros, para ver los contras, para ver las proyecciones, ¿ok? Y ahí usted se va a dar cuenta de que esa idea está cada vez es distinta, cada vez mejora, cada vez se mejora, cada vez se aclara, o por lo contrario, no tiene viabilidad, ¿no? La idea, lamentablemente, no tiene frutos, no se puede desarrollar porque es inalcanzable, ¿ok? Entonces, miren que, pero a raíz de esto, usted se da cuenta de que se generan otras ideas que probablemente están relacionadas indirectamente con su idea original. Y ahí empieza a trabajar, ¿no? Hasta cuando ya va a tener elaborada su idea genial o su gran idea, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que busca este indicador? Que se considere la viabilidad, ¿no? Que al momento de generar la idea, eh, se haga el estudio de tal forma que se considere los posibles clientes, ¿no? Que se considere a qué nicho de mercado usted quiere atacar, que se consideren los costos, ¿ok? Y que también se considere el punto de equilibrio, ¿no? ¿Y qué viene a ser el punto de equilibrio? Justamente entre el capital y la deuda, ¿no? Hay que tener un equilibrio para poder determinar si es viable o si es rentable ejecutar o realizar nuestro proyecto. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver qué más tiene la diapositiva, ¿no? ¿Y de qué más nos habla? Nos dice audiencia y usuarios. Permíteme, déjame ver esto. Ok. Audiencia y usuarios del plan de negocios. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cuáles podrían ser nuestros probables usuarios, cuál podría ser nuestra audiencia, ¿no? El enfoque del plan de negocios debe ajustarse a las necesidades de sus diversos usuarios. Cada uno busca información específica, ¿no? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto, no? Aquí nosotros vamos a encontrar con esta literatura de que no existe un plan de negocios general, ¿no? ¿Por qué? Porque cada negocio, cada idea, cada actividad es distinta, ¿sí? Entonces, si usted quiere hacer un negocio de hotelería, se va a dar cuenta que es distinto al negocio de transportación. Si usted quiere hacer un negocio de gastronomía, se va a dar cuenta que es distinto al negocio de guianza, de agencia de viajes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? De que no vamos a tener, perdón, un formato estándar de un plan de negocios, ¿no? El formato va a depender del negocio que querramos hacer. Si nuestro negocio es similar, pues un plan de negocios enfocado en eso nos va a ayudar. Digamos que nuestro emprendimiento se va a dedicar al alojamiento. Entonces, un plan de negocios en general de alojamiento nos puede contribuir a nuestro requerimiento. Obviamente, nosotros vamos a considerar los tipos de alojamiento, ¿sí? Y de ahí empezamos a descartar lo que se vincula de lo que no se vincula o que no nos hace o no es necesario desarrollar, ¿no? En todo caso, no, que quede claro de que no vamos a encontrar un formato que vamos a tener que desarrollar textualmente para cualquier tipo de negocios, ¿no? Cada uno va a tener sus requerimientos individuales porque son actividades diferentes, son actividades que tienen procederes o dedicaciones diferentes. Muy bien, sin embargo, es importante considerar la audiencia, ¿no? O los usuarios, ¿ok? ¿Qué nos dice? Emprendedor y equilibrio. ¿De qué nos habla esto? Emprendedor y equipo.
¿Qué significa? Dice, vía interna de gestión y control, permitiendo medir el desempeño real frente a las metas establecidas, ¿no? Ok, ¿qué es lo que busca emprendedor y equipo? El emprendedor y equipo debe tener en claro, primero, debe haber un conocimiento estricto en, en la gestión, ¿no? En el control, ¿sí? No es malo el control, es malo no controlar, ¿ok? Eh, hay un refrán antiguo que dice, en arca abierta hasta el justo peca, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? De que así sean las personas más honestas del mundo, si no hay un control, lamentablemente se llega al desfalco, se llega al pecado, se llega a la carencia, ¿no? Puede que directamente no seamos los que caemos en el hurto, caemos en la sustracción, ¿no? Pero indirectamente somos culpables porque está abierta, ¿no? Y sabemos que existe mucha carencia en el ambiente, ¿no? Vivimos en una ciudad donde existen muchas carencias, ¿no? Y que la necesidad en algún momento hace que la persona caiga en esta situación, ¿no? Y es justamente lo que dice el refrán, ¿no? Que en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Y es justamente lo que está haciendo la referencia del emprendedor y el equipo, ¿no? Como emprendedores y como equipo es importante siempre la gestión y es importante siempre el control, ¿no? No hay que sentirse agobiado porque me están controlando, ¿no? Es todo lo contrario. Al sentirse usted controlado, usted está liberándose de culpas. ¿Por qué? Porque usted está reportando la situación en la que se encuentra, ¿sí? Digamos que no somos los dueños del negocio, que el dueño del negocio es el hijo del jefe, ¿ok? O perdón, que el administrador del negocio es el hijo del dueño, del jefe, ¿sí? Y el jefe, el dueño absoluto, está haciendo el control y se va a dar cuenta de que en efecto, en su gestión, no hubo alteración en nada. En su gestión no hubo sobreprecios. En su gestión no hubo inclinación por un proveedor. En su gestión hubo una adecuada selección de proveedores, ¿sí? Mientras que sigue faltando el ingreso, ¿no? Sigue ese descuadre, ¿no? Vamos al siguiente nivel, pues, y vamos a evaluar lo que hace el supervisor. Entonces, el dueño se va a dar cuenta que la falencia no está en nosotros como empleados, sino en el hijo, y ahí nosotros salvamos la responsabilidad. Por eso es importante el control. Es importante que así no se genere un control en nosotros generar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así se cumplen parámetros, así se cumplen estatutos. Y como yo sé decir, nos cubrimos las espaldas. ¿Por qué? Porque yo estoy reportando las eventualidades. Yo estoy reportando que la semana pasada hubo un consumo de aceite de un cuarto y esta semana hubo la misma producción, pero el consumo fue de un medio. ¿Ok? Entonces existe un desfalco de aceite de un medio litro, de un cuarto de litro, perdón, ¿no? Entonces, eso se reporta, ¿ok? Al momento de cerrar caja chica, se va a evidenciar, ¿no? Que hubo que comprar el aceite 15 días antes. ¿Por qué? Porque el consumo fue excesivo, ¿no? Entonces, a ver, no me cuadran las cuentas. ¿Qué pasó aquí? Que no vamos a llegar a fin de mes o no vamos a llegar a fin de año para evidenciar el desfalco que ha habido, ¿no? Entonces,
Así, si llegamos a fin de año y no nos hemos dado cuenta de ese desfalco, significa que nuestra empresa quebró o está por quebrar, ¿no? Porque no llevamos un control necesario, no llevamos un control adecuado, ¿sí? Si usted controla a tiempo, puede evitar el desfalco o puede evitar el fracaso de la empresa, ¿sí? Muy bien, por ese lado, ¿no? Eso es lo que enfoca el emprendedor y el equipo, una gestión de control. ¿Qué más nos dice? Permitiendo medir el desempeño real frente a las metas establecidas, ¿no? Aquí hay que ser muy conscientes, ¿eh? Lamentablemente, existen algunas empresas en el Ecuador en donde no son conscientes con el personal, ¿no? Se le proyecta una meta, se le proyecta una meta, venta, una meta para las ventas muy elevadas, ¿no? En donde efectivamente el vendedor no va a alcanzar, ¿no? Entonces, no se va a poder medir un desempeño. ¿Por qué? Porque le puso usted una meta tan alta que no se alcanza a cubrir, ¿no? Entonces, no es que el vendedor no cumplió, no realizó su trabajo, sino que estuvo desproporcionada al 100% el tope de ventas que se le puso. Entonces, hay que ser conscientes de lo que respecta como emprendedor y como equipo, ¿no? Si nosotros estamos proyectando un negocio de comida, un negocio de gastronomía, pues se debe medir el asunto de la venta también. Se debe considerar el asunto de la venta para poder sacar nuestro producto, ¿no? O sea, a mayor venta, pues obviamente va a haber mayor ganancia, ¿no? Pero establecer las metas o establecer los límites de venta hay que considerarlos adecuadamente, ¿no? ¿Qué más nos habla? Nos habla acerca de la inversión, ¿no? ¿Qué nos dice de las inversiones? Las inversiones nos está diciendo que buscan rentabilidad. ¿Qué más buscan? Buscan potencial de crecimiento y estrategias de salida, ¿no? Se centra en el resumen ejecutivo y el plan financiero. ¿Ok? Entonces, estas inversiones eh, obviamente no se compra pan para vender pan, ¿no? Obviamente se busca generar una ganancia de todo emprendimiento, ¿no? Entonces se busca que la rentabilidad supere a los costos, que la rentabilidad supere a la inversión, ¿no? Se busca también el potencial, el crecimiento, ¿no? Apuntar de tal forma de que este emprendimiento o este proyecto pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda abarcar más servicios a la venta, ¿no? Pueda abarcar. Ok, por eso es importante considerar que al principio, en este plan de negocios, comenzamos con algo viable, algo alcanzable, ¿no? Comenzamos a desarrollar un producto lo menor posible para poder cubrir todos los aspectos y para poder permitir luego este crecimiento, ¿no? Si nosotros ya abrimos el emprendimiento con un producto demasiado grande, no vamos a tener el espacio para crecer, ¿sí? Miren, por ejemplo, miren este ejemplo que les voy a poner, ¿ok? Hubo un presidente de, de Barcelona, creo que era Ceballos, el cual para su primera noche amarilla llamó o invitó o le pagó a Ronaldinho que venga Ronaldinho a, a- a jugar en la noche amarilla de Barcelona, ¿no? Entonces, miren ese ejemplo en donde estamos potenciando el crecimiento, ¿sí? Si lo trae a un jugador de capacidad y del conocimiento de Ronaldinho, en la siguiente noche amarilla, perdón, en la siguiente noche amarilla, que sería el próximo año, debe crecer el equipo,
¿no? Entonces, ¿qué significa? De que no puede ser menos que lo que hubo el año pasado. No puede ser menos que Ronaldinho. Y no estamos hablando a nivel solamente de fútbol, estamos hablando a nivel de carisma, ¿ok? Entonces, cualquier otro jugador que hubiese venido eh, después de Ronaldinho, a no ser que sea Messi o que sea Cristiano Ronaldo, alcanzaban o lo superaban, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión a donde llego? Que aquí no se proyectó un crecimiento, aquí se proyectó venderse, venderse lo mejor posible, sin proyectarse a un siguiente año, porque él sabía de que en la siguiente vez ya no iba a poder contratar a otra persona, porque lo más probable es que no iba a tener una siguiente vez. Y es lo que ocurrió, ¿sí? Y lo peor es que él no trabajó para el equipo, sino trabajó para su conveniencia, utilizando el equipo a su conveniencia. Y es lo que sucede en algunos empleados cuando desarrollan o cuando trabajan en nuestras empresas, ¿no? No ven la conveniencia de la empresa, sino que ven su conveniencia, ¿no? Esa problemática la tenemos en el país. eh, Hay varios factores, no quiero satanizar ni justificar, pero sí, en algunos casos, justamente lo que estaba hablando en el ítem anterior, de las metas de ventas tan altas sin remuneración, son las que llevan o son las que conllevan a este desenlace, a que el empleado, o con esta fase o con esta frase trillada, que tiene que ponerse la camiseta, no, ¿ok? Tanto tiene que generarse una ganancia, tanto una ganancia de crecimiento, tanto para la empresa como para los trabajadores, ¿sí? Tienen que crecer al mismo nivel. ¿Para qué? Para que ese trabajador se sienta empoderado, ¿ok? Y sienta que en realidad ese desgaste que tiene en la empresa está siendo remunerado equitativamente a la par de las ganas que él le pone en crecer. Entonces, ahí sí usted va a tener un crecimiento, usted va a potenciar el crecimiento del emprendimiento en relación o en conjunto con el equipo que está desarrollando el emprendimiento, ¿no? Eso tiene que ir cogido de la mano para que se pueda proyectar este crecimiento, ¿no? No deliberadamente aprovechando de la necesidad del pueblo para crecer económicamente, ¿no? Porque al final del día no vamos a tener el crecimiento que nosotros esperábamos tanto de la empresa como de los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le enseñamos al trabajador, el trabajador como no se identifica, porque legalmente no está siendo remunerado de la misma forma que él trabaja, se va a ir a otro negocio donde en verdad, pues, así le hayan aumentado $20 más, él va a sentir que le pagan mejor. Y así empezamos a dañar al trabajador. Y vamos a tener al final del día un trabajador que no se interesa por que la empresa se desarrolle, sino por beneficiarse él de cualquier empresa en la que esté funcionando. Y, y eso nos va a llevar como resultado un país como el que tenemos actualmente. Muy bien, eso con lo que respecta a las inversiones, a la potencialización del crecimiento, ¿no? Las estrategias de salida se encuentra. Ok, en el siguiente ítem nosotros vamos a ver las instituciones financieras, ¿no? Estas instituciones financieras son las que evalúan la capacidad de pago de la deuda y la solidez de las garantías, ¿no? Enfocándose en el historial crediticio y el flujo de caja. Muy bien, instituciones financieras, un dolor de cabeza. ¿Sí? Un dolor de cabeza en nuestro país, ¿no? Y en algunas partes del mundo. Ok, ¿cuál es la problemática aquí? El banco nunca pierde, ¿no? Las instituciones financieras nunca pierden. Entonces, somos nosotros en contra de las instituciones financieras, ¿no? Hay casos en donde
Eh, Miren, por ejemplo, esta situación que ocurre en el país, ¿no? Pongo ejemplos cotidianos para poder explicar de mejor forma estas situaciones financieras, ¿no? Eh, el otro día, hace 2 semanas, tuvimos las votaciones. En estas votaciones se reportó en las noticias en la detención de una cantidad de personas por determinadas cosas, ¿no? Una de estas fue la manutención, ¿sí? Y ahí viene la parte irónica de las leyes, ¿no? Yo no estoy a favor del padre que no responde financieramente por este niño o de la madre porque abusa de este padre del dinero que da el padre por el niño, ¿no? No estoy en ninguno de esos lados, simplemente estoy juzgando la ley. Ok, ¿qué es lo que nos dice la ley? La ley dice que tú como padre tienes que pasar la manutención de tu hijo eh, tal día al mes, ¿no? No puedes, tanta cantidad de dinero y no puedes pasar de ese día, ¿no? Muy bien, pero por A o B razón, motivos, circunstancias, te retrasaste, ¿sí? Entonces, al siguiente mes ya no eran el básico, ya eran dos básicos, ¿no? Y si tu trabajo no te permite ese pago, ya estás con un mes de retraso, ¿ok? Muy bien, estoy creando un escenario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A esta persona se la llevan presa por la manutención. Muy bien, se la llevan presa. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese niño no ha recibido el dinero para sus alimentos, para sus pañales, para sus necesidades. No lo ha recibido porque el padre no lo ha depositado. Al meterlo preso al padre, no lo va a recibir porque ¿de dónde va a pagar? Ah, no, es que saca del fondo del mar. Ok, para salir de la prisión tiene que endeudarse para poder pagar. Muy bien, entonces el hombre sale de la prisión, se endeuda y le paga y se pone al día. Al siguiente mes, ¿cuántas deudas va a tener? Va a tener la deuda, perdió el trabajo porque lo metieron preso y dejó de ir a trabajar. Entonces perdió el trabajo, ¿ok? Ya no va a tener el trabajo. Además, se va a retrasar ese mes porque sin trabajo no va a poder pagar la manutención. Y además tiene la deuda con el chulquero, o tiene la deuda con el prestamista, o tiene la deuda con el banco, o con la tarjeta de crédito para poder ponerse en línea. Entonces, tiene tres deudas, y si no pudo salir de una, no va a salir de las tres. Miren lo irónico que es este asunto de la capacidad de endeudamiento, ¿no? En las instituciones financieras tienen esta actuación. ¿Ok? El banco, como les dije, nunca pierde, ¿ok? Las leyes no aplican para todos los bancos, ¿sí? Por experiencia propia, yo para poder hacer mi doctorado pedí un crédito estudiantil al Banco del Pacífico. Bueno, no era Banco del Pacífico, como pasó al Estado, absorbió a esta institución bancaria que prestaba dinero para estudios, como que el IES, sí, el IES, el Banco del Pacífico lo absorbió, ¿no? Entonces, eh, yo pedí el crédito y efectivamente empecé a cancelar, ¿no? Hasta que llegó el problema de la pandemia, me sacaron del trabajo y yo no tuve cómo pagar, ¿no? En pandemia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con el banco? Salió la ley en que decía que las personas que tenían deuda de estudios iban a ser revalorizadas, se iba a sacar el interés y para que el banco no pierda, se iba a quitar el interés y se iba a refinanciar la deuda sin interés para que puedan pagar.
el dinero sin interés. Esa era la ley lo que determinaba eso. ¿Ya? Y además, la ley decía también que el deudor debía poner la cantidad de dinero que mensualmente podía abonar para poder cancelar esta deuda, ¿no? Y se hacía el compromiso legalmente. Y usted quedaba endeudado con el banco, pero usted podía pagar a su ritmo el banco. Muy bien. Visité todos los estudios jurídicos posibles que pude visitar y le metí abogado por todos los lados. ¿Y cómo terminó el asunto? De que la ley funcionaba para todos los bancos, menos para los bancos del Estado. Y como esta institución financiera era del Estado, yo entré a un juicio de coactivas. ¿Ok? Entonces, yo había prestado, creo que $9,000 y terminé pagando 13,000. ¿Ok? Entonces, de estos $13,000, yo tenía que pagar como mínimo el 50% para poder refinanciar la deuda. ¿Sí? Ahora, miren la situación financiera la situación de estas instituciones financieras. Yo me había dejado de pagar porque efectivamente había perdido el empleo. Había dejado de pagar porque estábamos en pandemia. No podíamos salir a buscar trabajo, ¿ok? Sin embargo, logré trabajar en otras instituciones, pero obviamente el pago no iba a ser el mismo, ¿no? Era un pago para mantener a la familia en este caso y no alcanzaba para pagar la deuda, pero yo nunca había desconocido mi deuda, ¿no? Yo incluso había puesto oficios en el cual pues se daba a entender que se quería pagar a estas instituciones financieras, ¿no? Entonces, ¿cómo terminó el relajo? Consiguiendo pues esta cantidad de dinero para llegar a la transacción y poder nivelar la deuda. Y de ahí para adelante con cómodas cuotas, ¿no? Cómodas cuotas a su conveniencia. Entonces, el asunto de el endeudamiento en instituciones financieras es un asunto muy delicado, en donde se tiene que considerar el tipo de institución financiera. El ejemplo o la anécdota que acabo de mencionar es, es, eh, es consistente a una institución financiera del Estado, ¿no? Que resulta muy diferente a una institución financiera que no sea del Estado, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver las dos caras de la moneda. Endeudarnos con el Estado, en una institución financiera del Estado, es prácticamente perder la vida. Endeudarnos en una institución financiera lejos del Estado, sí, es complicado, pero se logra finalizar con éxito, ¿no? Existen muchas leyes que favorecen al usuario, pero también de las cuales pues se hace mal uso. En todo caso, en algunas ocasiones he sabido de que después de 5 años ya prescribe tu deuda, ¿no? Pero hasta mientras en estos 5 años existen muchas alternativas como para recuperar la deuda, que la institución financiera recupera la deuda, o para que el deudor, pues, se mantenga en este estado de deudor, ¿no? Este asunto de las leyes financieras, de las instituciones financieras, es muy delicado. Por eso es que hay que considerar un aspecto muy importante antes del endeudamiento, ¿no? Este plan de negocios, ¿qué es lo que busca? Determinar, en efecto, si resulta rentable el endeudamiento, hasta dónde resulta rentable endeudarse. ¿Ok? Es importante considerar no solamente este endeudamiento, sino también el historial crediticio, ¿no? Es importante considerar también al momento de consolidar o de pagar la deuda, el flujo de caja, ¿no? Para poder endeudarse, uno debe saber o debe proyectar cuánto va a ser la venta, cuánto va a ser la inversión, cuánto va a ser la ganancia y cuánto va a quedar en el flujo de caja, ¿no? Todas estas situaciones deben estar consideradas
porque, como les conté anteriormente, el endeudamiento con instituciones financieras estatales resulta muy controversial, ¿no? Y por último, ¿qué nos queda? Los socios estratégicos, ¿no? Buscan alineación de valores y complementariedad de recursos para maximizar las sinergias, ¿no? Siempre es importante considerar los socios estratégicos, ¿no? Siempre es importante no perder los ahorros de nuestra vida en un negocio, ¿no? Perdón, siempre es importante aliarse con personas que le van a ayudar, que le van a beneficiar, que le van a sumar. ¿Ok? Estuve en una charla de Jefferson Pérez, el primer medallista olímpico que tuvo el Ecuador, dentro de la cual él supo dar un testimonio de vida relacionada justamente a los socios estratégicos, ¿no? Con quién tú vas a hacer un equipo, ¿no? Tú no haces un equipo con tu amigo de lado, tú haces un equipo con un socio estratégico en el cual tú vas a aprender, en el cual tú vas a mejorar, en el cual esa persona te va a encarrilar, esa persona te va a ayudar a ejecutar algo, ¿no? Con eso tú vas a ser equipo. Y obviamente, víntelo desde la otra perspectiva, la persona que va a ser, a la que tú consideraste un equipo, esa persona también va a considerar que tú tienes una proyección. ¿Ok? Entonces, esta persona va a ser visionaria. ¿Por qué? Porque ya vio en ti, en este caso de Jefferson Pérez, ya vio en Jefferson Pérez que se proyectaba un ganador, que se proyectaba un buen deportista, ¿no? Entonces, esos son los socios estratégicos, ¿no? Son las personas que tienen la visión y que ven que al momento de tú venderles la idea del negocio, al momento de tú venderles tu negocio, para que emprendan contigo, para que sean financistas o para que entren al juego contigo, ven que en efecto tú tienes una proyección de que vas a crecer y que la inversión que ellos van a hacer se ve reflejada a corto plazo, ¿no? Esto va a simbolizar que justamente vas a poder llegar a obtener estos socios estratégicos que van a permitir que tu negocio, que tu emprendimiento crezca, ¿no? Los socios estratégicos no solamente son los que te van a dar el financiamiento, ¿no? Los socios estratégicos son también los proveedores, los socios estratégicos también son estos vendedores de servicios, ¿no? Son actividades o son valores complementarios que vas a necesitar. Son incluso recursos que pueden ayudarte, recursos humanos que pueden ayudarte a maximizar la idea del proyecto o la idea del emprendimiento. ¿Ok? Muy bien, vamos a quedarnos hasta ahí para continuar en la siguiente clase. ¿Ok? Preguntas, dudas, interrogantes. ¿Estamos claros? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Se cuidan y estamos hablando. Ya, hasta luego. Chao, chao.